Cuando nadie apoya a Tauro, la Tierra tiembla en silencio. Bajo el signo del Toro se oculta una fuerza que no necesita ser proclamada ni celebrada, una energía que persiste aunque el mundo le dé la espalda. Tauro no clama por aplausos ni busca refugio en los discursos del consuelo. Cuando el ruido externo se apaga y las voces que antes alentaban se desvanecen, Tauro se repliega en su interior, en esa cueva sagrada donde el alma se funde con la materia, donde la paciencia se convierte en el hierro que forja la voluntad. El universo observa entonces cómo el hijo de Venus, regido por la estabilidad y la sustancia, enfrenta su propia sombra. En ese instante, cuando las raíces parecen secarse y el terreno tiembla bajo sus pies, es cuando Tauro recuerda de que está hecho, tierra fértil, roca inquebrantable, semilla que germina incluso en el invierno más severo. Nadie lo sostiene, pero él se sostiene a sí mismo, con la testarudez del que no acepta la rendición como destino. Los demás signos pueden apartar la mirada, cansados de su ritmo pausado, confundiendo calma con debilidad, pero Tauro sigue avanzando. Cada paso suyo es un acto de fe silenciosa, una plegaria sin palabras al cosmos que lo formó. Su poder no surge del impulso, sino del arraigo. Mientras el fuego se apaga y el aire se dispersa, la tierra permanece, lenta y segura, acumulando energía hasta que la quietud se convierte en montaña. Cuando nadie apoya a Tauro, su corazón se vuelve su propio templo. Allí guarda la llama del amor que lo rige, no el amor romántico y efímero, sino aquel que une el alma con la existencia misma. Ese amor lo hace cultivar aun cuando el campo está vacío, construir aun cuando no hay quien mire, perseverar aun cuando la recompensa no se vislumbra. Su propósito no necesita testigos, porque el verdadero reconocimiento para Tauro está en la obra terminada, en el fruto maduro que crece bajo su cuidado. El dolor de la soledad no lo destruye, lo transforma. En ese silencio fértil aprende a confiar en sus propias manos, en su propio ritmo, en su instinto para distinguir lo que vale la pena conservar de lo que debe ser dejado atrás. Cada traición, cada ausencia, cada indiferencia del mundo se convierte en abono para su crecimiento. De las decepciones brotan los nuevos valores que lo guían, más sólidos, más suyos, más reales. El universo sabe que cuando Tauro resiste sin apoyo, se vuelve indestructible. Porque al comprender que nadie más puede sostenerlo, aprende a ser su propia raíz. Y esa raíz, una vez fortalecida, no vuelve a temer las tormentas. Las adversidades se convierten en estaciones que pasan, en ciclos naturales que no pueden arrancarlo del suelo donde eligió permanecer. De la tierra húmeda de sus lágrimas brota su poder más grande, la serenidad invencible de quien ha aprendido a permanecer. Las estrellas observan con respeto ese proceso silencioso. En la rueda zodiacal, cada signo tiene su batalla, pero la de Tauro es la del trabajo constante contra la desesperanza. Es el héroe que no alza la espada, sino la azada, que no se lanza a la guerra, sino que construye su fortaleza piedra por piedra, día tras día, hasta que el tiempo mismo se rinde ante su constancia. Cuando nadie lo apoya, el Toro no se detiene, mira hacia el horizonte, siente la tierra bajo sus pies y continúa, sabiendo que cada paso, aunque parezca pequeño, tiene el peso de una eternidad. Entonces llega el momento en que el universo lo recompensa. Lo que antes era soledad se vuelve independencia, lo que era abandono se transforma en maestría. Tauro se convierte en el símbolo del renacer a través del esfuerzo, del florecer sin primavera, del poder que no necesita ruido para existir. Su triunfo no es un grito, es un suspiro profundo que hace vibrar la tierra, recordándole a todos que lo sólido, lo verdadero, lo eterno, no necesita ser comprendido para existir. Cuando nadie apoya a Tauro, él se convierte en su propio cosmos. En su interior, las constelaciones se reordenan, la materia se expande, y de su silencio emerge un canto ancestral que dice: sigue, aunque no te vean, cree, aunque no te comprendan, siembra, aunque el campo parezca árido. Porque el Toro no nació para rendirse, sino para sostener al mundo incluso cuando el mundo olvida sostenerlo a él. Y cuando finalmente el ciclo se cierra y la abundancia vuelve, cuando el fruto aparece y los demás regresan atraídos por su estabilidad, Tauro no guarda rencor. Sabe que la tierra no discrimina a quien pisa sobre ella. Su fortaleza se ha vuelto compasión, su paciencia se ha transformado en sabiduría, y su silencio, en una melodía que solo el universo entiende. Así, el Toro continúa, firme como el corazón de la tierra misma, eterno como el pulso que sostiene la vida. Porque cuando nadie apoya a Tauro, el cosmos aprende lo que significa la verdadera perseverancia.
Cuando el silencio del mundo se cierne sobre Tauro, lo que en otros sería vacío se convierte en una cámara sagrada donde resuena el eco de la creación. Allí, en la profundidad del alma terrestre, se revela un misterio que pocos comprenden: la fuerza del toro no proviene de la velocidad ni del impulso, sino del pacto antiguo que su espíritu firmó con la materia. Tauro es el guardián de lo tangible, el protector de lo que da sustento, el arquitecto del equilibrio entre lo divino y lo real. Cuando nadie lo apoya, el universo lo llama a recordar ese propósito, a reanudar su alianza con la existencia misma. En ese retiro silencioso, cuando las manos que antes lo ayudaban ya no están, Tauro despierta una sabiduría ancestral. Su mente, gobernada por Venus, deja de buscar aprobación y se vuelve hacia la belleza del esfuerzo constante. Cada movimiento, cada respiración, cada intento por mantener el orden en el caos cotidiano se convierte en un acto sagrado. Su rutina, que para otros puede parecer simple o tediosa, es en realidad una ceremonia invisible de estabilidad, un ritual mediante el cual sostiene la armonía del mundo. Porque cuando todo se tambalea, es la constancia de Tauro la que impide que la vida se desmorone. En los momentos más duros, cuando el aislamiento parece absoluto, se activa en su interior una fuerza telúrica que ningún viento puede apagar. Esa energía proviene de la raíz del cosmos, de la misma sustancia con la que fueron moldeadas las montañas y los ríos. Es entonces cuando Tauro se transforma en un canal entre el cielo y la tierra, un pilar que mantiene la estructura del todo mientras otros se dispersan. Su aparente inmovilidad no es resignación, es el gesto firme del que espera el momento exacto para florecer de nuevo. En su andar silencioso, aprende la alquimia de la paciencia. Sabe que los frutos más dulces son los que maduran lentamente, que la estabilidad verdadera no se impone, se cultiva. Cuando nadie lo apoya, Tauro se vuelve su propio jardinero. Arranca las malas hierbas de la duda, riega su confianza con perseverancia y espera, sabiendo que la primavera no se anuncia con ruido, sino con el perfume sutil de la tierra húmeda. Así transforma la adversidad en abono y la soledad en semilla. La ausencia de apoyo revela también la otra cara de su poder, la resistencia emocional. Tauro puede parecer inmóvil por fuera, pero en su interior se libra una batalla de titanes entre la tristeza y la fe, entre el desaliento y la firmeza. En ese combate invisible, surge la grandeza que lo define. No necesita gritar su dolor ni exhibir su esfuerzo, su fortaleza se mide en la calma con la que soporta el peso del tiempo. En su silencio, hay una dignidad que las estrellas reconocen, una serenidad que proviene de haber aceptado el ritmo del universo. A través del desafío, Tauro descubre su capacidad de transformar la materia del sufrimiento en la sustancia del valor. Lo que para otros sería un obstáculo, para él se convierte en un recordatorio de que todo lo sólido se forja en la fricción. De su contacto con la dificultad nace un brillo interior, una luz estable que no enceguece, pero que nunca se apaga. Esa es la luz de quien ha aprendido a encontrar belleza incluso en la dureza, de quien comprende que la plenitud no siempre está acompañada, sino conquistada en soledad. El cosmos observa su proceso con respeto, porque en la rueda del zodiaco, Tauro representa la permanencia frente a la fugacidad. Su esencia enseña que la grandeza no reside en la conquista, sino en la perseverancia. Mientras otros signos se desgastan en la urgencia de avanzar, el Toro construye su destino paso a paso, como quien erige una catedral en el tiempo. Sus cimientos están hechos de compromiso, de fidelidad a sus ideales, de una profunda conexión con el valor de lo auténtico. Y cuando nadie lo apoya, esa fidelidad se convierte en su escudo. El aislamiento lo empuja a mirar hacia adentro y descubrir la fuente de su abundancia. Tauro, regido por Venus, no solo busca la belleza exterior, sino la belleza que nace del equilibrio interior. En la soledad, su alma aprende a ver el arte en lo cotidiano, a encontrar armonía en el orden que crea, a reconocer la divinidad en los actos simples, preparar su espacio, cuidar de lo que ama, mantener la coherencia entre lo que siente y lo que hace. Esa coherencia es su fuerza oculta, la que lo vuelve indestructible ante la inestabilidad del mundo. Cuando el universo le retira los apoyos, Tauro se da cuenta de que no necesita muros externos, porque su cuerpo, su mente y su espíritu son ya una fortaleza. Comprende que la seguridad no se hereda ni se pide, se construye con cada decisión, con cada paso dado en la dirección de sus valores. Y cuando esa comprensión florece, se convierte en un faro de estabilidad para quienes lo rodean, incluso sin proponérselo. Tauro enseña que la verdadera fortaleza no consiste en dominar, sino en sostener. De esa experiencia brota su legado más profundo, la lección de la persistencia sagrada. En el silencio de la falta de apoyo,
Tauro encarna la ley natural del crecimiento. Nada puede detener a quien se alinea con el pulso de la Tierra. Puede parecer lento, pero su avance es irreversible. Donde otros se quiebran por la impaciencia, él se fortalece en el tiempo. Donde otros buscan validación, él busca propósito. Y donde otros huyen del peso, él encuentra sentido en cargarlo. Así se revela su naturaleza heroica. No es el héroe que conquista reinos ni el que destruye monstruos, sino aquel que sostiene el mundo cuando todo parece derrumbarse. Su épica es silenciosa, su gloria discreta, pero su impacto eterno. Cada vez que un ser humano encuentra fuerza en la constancia, cada vez que alguien decide no rendirse, la energía de Tauro vibra en el fondo del alma humana. Es el eco del toro cósmico que, incluso sin apoyo, sigue caminando, lento, firme, indetenible, hacia la plenitud que solo los que confían en el tiempo llegan a conocer. Y cuando el ciclo concluye, cuando la tierra que pareció árida vuelve a florecer, el universo deposita sobre sus hombros la corona invisible del mérito. No necesita reconocimiento, porque su victoria está inscrita en la permanencia misma de su obra. Ha demostrado que el poder no reside en ser apoyado, sino en ser capaz de mantenerse en pie aun cuando nada alrededor parece sostenerlo. Tauro se convierte entonces en el símbolo eterno de la fortaleza que nace de la soledad, del amor que no depende del otro, de la paz que surge de saber que lo esencial jamás se pierde, porque vive dentro. Y así continúa, guardián de la estabilidad cósmica, maestro del ritmo natural, testigo de que la constancia es también una forma de fe. Cuando nadie apoya a Tauro, el universo descubre que no hay vacío en la firmeza, ni oscuridad en la calma, ni derrota en el silencio. Solo la fuerza de la vida misma respirando a través de él, eterna, profunda, inmóvil y luminosa como el corazón de la tierra. Cuando el silencio se prolonga y la ausencia de apoyo se convierte en costumbre, Tauro encuentra una senda que no todos pueden recorrer. En ese camino solitario se forja una conexión más profunda con la esencia del tiempo, porque el toro es hijo del ritmo lento del universo, del pulso que no se acelera por la impaciencia ni se desvía ante la prisa. Su naturaleza lo enlaza con el movimiento eterno de los astros, con la rotación serena de los planetas que giran sin ruido, cumpliendo su propósito con precisión inmutable. Allí, en esa resonancia cósmica, Tauro descubre que la paciencia no es pasividad, sino una forma de sabiduría que domina los ciclos de la existencia. Cuando nadie lo apoya, el toro despierta un poder ancestral que proviene del alma de la tierra misma. Su energía es la del magma que arde bajo la superficie sin necesidad de ser visto, la de las raíces que se extienden bajo el suelo en busca de sustento sin llamar la atención del mundo. Esa fuerza silenciosa le permite resistir las pruebas que romperían a otros signos. Mientras el fuego se extingue y el aire se dispersa, la tierra sigue acumulando poder en su profundidad, preparándose para dar fruto cuando llegue la hora justa. Tauro comprende que toda creación requiere de oscuridad antes de florecer, que la semilla solo germina en la soledad del subsuelo. En esa oscuridad encuentra su maestría. Su relación con Venus le otorga una sensibilidad única en medio de la dureza. Incluso cuando el entorno lo abandona, su corazón busca armonía, su alma busca belleza. Pero no se trata de la belleza fácil que depende del aplauso, sino de la belleza esencial que surge de la forma, de la textura, del olor de la tierra húmeda después de la tormenta. Tauro aprende a reconciliar la materia y el espíritu, entendiendo que lo sagrado no está separado de lo tangible, que lo divino habita en cada piedra, en cada fruto, en cada acción hecha con cuidado. Así, cuando nadie lo apoya, él sostiene la estética de la existencia misma, convirtiendo lo cotidiano en una obra de arte invisible. En su soledad, Tauro también redescubre el poder de la voz interior. Su silencio exterior no es vacío, sino un espacio donde resuena la sabiduría instintiva que lo guía sin error. Es capaz de escuchar el lenguaje de la naturaleza, el susurro del viento entre los árboles, el ritmo del agua en su fluir constante, el llamado del sol cuando asoma cada mañana sin promesa pero con fidelidad. Es en esa comunión donde su espíritu se fortalece, porque entiende que aunque el mundo humano le falte, el cosmos nunca lo abandona. La tierra, el aire, el fuego y el agua responden a su energía, lo reconocen como uno de sus guardianes y lo nutren desde adentro. El aislamiento, lejos de quebrarlo, lo vuelve introspectivo y creativo. En esa quietud forzada, Tauro encuentra la inspiración para construir lo que perdura. No necesita la aprobación para crear, necesita el contacto con lo real. Cada obstáculo se convierte en material, cada decepción en piedra con la que edificar. Su arte no es efímero, es estructural.
Donde otros buscan reconocimiento, él busca permanencia. Y de ese modo, su legado se extiende más allá del aplauso, porque lo que Tauro levanta con sus manos resiste el paso de los siglos. Es el constructor del tiempo, el artesano de lo eterno. Cuando nadie lo apoya, el toro desarrolla su comprensión del valor. Aprende a distinguir lo esencial de lo superfluo, lo que tiene raíz de lo que es mera apariencia. Entiende que el oro verdadero no brilla por fuera, sino por dentro, y que la riqueza no está en la acumulación, sino en la plenitud de lo simple. De esta manera, el vacío que otros temen se transforma para él en claridad. Descubre que la ausencia de apoyo no es una condena, sino una oportunidad para descubrir la autosuficiencia del espíritu. Esa certeza lo libera del deseo de control, del miedo a la pérdida, del apego a lo inestable. En su serenidad reside su poder más alto. El cosmos, al contemplar su resistencia, le concede un don que pocos alcanzan, la confianza absoluta en la vida. Tauro aprende que todo tiene su momento, que incluso la aridez es necesaria para que la tierra descanse antes de volver a dar fruto. Así se convierte en un maestro del tiempo y del equilibrio. Su sabiduría enseña a no forzar el destino, sino a acompañarlo, a comprender que lo que parece estancamiento es a menudo el preludio de una gran transformación. En su silencio, aprende que no hay fracaso en la espera, sino maduración. Cuando las pruebas se intensifican y las voces se desvanecen, Tauro despierta la parte más elevada de su energía, la calma que contiene el universo. En su interior se abre un espacio vasto y luminoso, donde ya no hay necesidad de defensa. Se convierte en un centro de gravedad que atrae sin buscar, que inspira sin hablar. Su estabilidad se vuelve contagiosa, su presencia una fuente de paz. Así, incluso sin apoyo, comienza a sostener a otros, no con palabras, sino con su ejemplo. Se convierte en la tierra firme donde los demás descansan cuando todo lo demás se derrumba. Esa es su victoria silenciosa, el reconocimiento del alma que no depende del ruido externo. El mundo puede cambiar, los vínculos pueden disolverse, las circunstancias pueden volverse inciertas, pero él permanece. Su fe en el proceso de la vida no es teórica, es vivida en cada respiración. Ha aprendido que la fuerza no está en resistir contra el cambio, sino en integrarse a él sin perder su esencia. En ese punto, se convierte en el símbolo de la permanencia dentro del movimiento, la roca que no se opone al río, sino que lo guía. El toro que una vez se sintió solo ahora es uno con la creación. Su silencio ya no es aislamiento, sino comunión con el todo. Su esfuerzo ya no es carga, sino ofrenda. Ha trascendido la necesidad de ser sostenido, porque se ha convertido en el sostén mismo. Su espíritu se funde con la energía universal que lo vio nacer, y en esa unión encuentra su destino. Lo que antes fue obstáculo ahora es raíz, lo que antes fue pérdida, ahora es plenitud. Y así, mientras las constelaciones giran lentamente sobre su destino, Tauro permanece como emblema de la fuerza inquebrantable, del amor que no se agota, de la esperanza que no claudica. Cuando nadie lo apoya, él demuestra que el universo entero puede habitar dentro de un solo corazón, si ese corazón es firme, paciente y verdadero. De su aparente quietud surge el movimiento más puro, el de la vida misma afirmando su continuidad a través de él. En su calma se encierra la épica del ser que no necesita conquistar, porque ha aprendido a ser eterno simplemente permaneciendo fiel a su esencia. Cuando el eco del mundo se desvanece y la soledad se asienta como un manto inevitable, Tauro entra en un territorio que pocos signos pueden transitar con dignidad. Allí, donde el apoyo externo deja de existir, despierta una dimensión interna que lo une con la materia primordial del cosmos. La tierra, su elemento, lo envuelve y le susurra los secretos del equilibrio. En la inmovilidad aparente de su espíritu, algo profundo se activa, un poder que no se apresura ni se desespera, un pulso antiguo que late con la misma frecuencia con la que respira el universo. Tauro se convierte en el guardián del tiempo sagrado, el que no corre, sino que sostiene la marcha de todo lo que vive. La falta de apoyo no es para él una herida, sino una iniciación. Los desafíos que el destino le impone no buscan quebrarlo, sino revelarle su propio metal, esa sustancia interior que se templa solo en la adversidad. Cuando todo a su alrededor parece desmoronarse, Tauro no huye, observa, espera, comprende. Su alma posee la sabiduría de la roca, que sabe que el viento que erosiona también pule, y que la lluvia que golpea también nutre. Así, cada golpe que recibe se convierte en un acto de modelado divino, en una oportunidad para que su forma interior se refine hasta alcanzar la esencia de la fortaleza serena.
En esos momentos de aislamiento, el toro no busca ruido ni consejo. Entra en comunión con el silencio, y en ese silencio descubre que su respiración está alineada con la respiración del cosmos. Allí comprende que no está verdaderamente solo, porque la soledad es una ilusión del ego que se disipa cuando el espíritu se conecta con la totalidad. El universo vibra en cada célula de su cuerpo, y esa vibración es su verdadera compañía. Al descubrirlo, su energía cambia de dirección, deja de mirar hacia afuera y se enraiza hacia adentro, como un árbol que profundiza sus raíces para alcanzar fuentes más puras de sustento. Tauro, hijo de Venus, aprende en esos días sin apoyo que el amor no siempre se manifiesta como caricia o presencia. A veces el amor del cosmos se disfraza de silencio, de vacío, de espera. Es un amor que enseña la autonomía emocional, que revela la belleza del propio latido. En ese amor secreto se nutre la verdadera fuerza taurina, la capacidad de amar la vida incluso cuando ésta no devuelve señales inmediatas de afecto. De esa relación con lo invisible brota una serenidad inquebrantable, una forma de gratitud que no depende de lo externo, sino del milagro de existir. La adversidad despierta también en Tauro su naturaleza protectora. Cuando nadie lo apoya, aprende a ser soporte para otros sin siquiera proponérselo. Su presencia, callada y firme, se convierte en refugio. Su forma de resistir enseña más que 1000 palabras, y su calma, en medio de la tormenta, infunde seguridad en quienes lo rodean. Es el pilar que sostiene cuando los demás vacilan, el punto de estabilidad en el caos. Sin pedirlo ni buscarlo, su soledad se vuelve faro, y su silencio, ejemplo. El universo lo convierte así en transmisor de equilibrio, en símbolo vivo de la resiliencia que no necesita demostrar su poder. Cuando el entorno deja de sostenerlo, Tauro también redescubre el poder del cuerpo, la conexión entre lo físico y lo espiritual. Su fuerza no está solo en la mente o el corazón, sino en la unión armónica entre ambos. A través del cuerpo siente el ritmo de la creación, el pulso de su sangre, el calor que genera su esfuerzo, la solidez de sus manos que transforman el mundo tangible. Su labor cotidiana, por más simple que parezca, se vuelve un acto cósmico. Cada acción hecha con conciencia es una ofrenda al equilibrio universal. De ese modo, Tauro enseña que lo espiritual no se separa de lo material, sino que lo habita. No hay oración más profunda que el trabajo bien hecho ni meditación más pura que la constancia silenciosa. La falta de apoyo externo lo impulsa a desarrollar la autoconfianza en su máximo grado. Aprende a confiar no solo en sus habilidades, sino en el propio proceso de la vida. Descubre que la tierra no da frutos al día siguiente de ser sembrada, que la maduración lleva su tiempo y que la espera no es un castigo, sino un acto de fe. Su alma se vuelve espejo del ciclo natural, germina, crece, se fortalece, florece y finalmente ofrece fruto. Y en cada etapa, encuentra propósito. De esa comprensión surge su inmensa estabilidad interior, su capacidad de mantenerse firme sin importar cuánto cambie el entorno. Tauro es el recordatorio viviente de que lo sólido necesita tiempo y que lo que se construye con paciencia perdura. En su proceso de transformación, el toro también se reconcilia con la pérdida. Comprende que todo lo que se le retira, toda presencia que se aleja, toda promesa que se disuelve, son pruebas de desapego. No para endurecer su corazón, sino para purificar su amor. Aprende a soltar sin rencor, a seguir adelante sin dramatismo, a mirar el horizonte sin mirar atrás. Esa serenidad lo vuelve invencible, porque nadie puede arrebatarle lo que ya no necesita. Su alma se convierte en campo fértil para nuevos comienzos, porque sabe que la tierra removida por la pérdida es la misma que recibirá la semilla del renacimiento. En su quietud, Tauro guarda una relación secreta con los astros. Mientras otros signos buscan dirección en los cielos, él escucha a la tierra, que le revela su propio lenguaje cósmico. Cada estación, cada cambio de luz, cada brisa que toca su piel son mensajes que le indican el curso del destino. Su conexión con lo elemental lo hace sabio sin necesidad de palabras, fuerte sin necesidad de armas. Es el sabio de los sentidos, el maestro de la permanencia, el alquimista que convierte la experiencia en materia sólida y la materia en experiencia espiritual. Cuando finalmente emerge de la soledad, no lo hace buscando gloria ni venganza. Lo hace con una serenidad que asombra, con la humildad de quien sabe que la victoria no está en ser reconocido, sino en no haber renunciado a sí mismo. Ha aprendido a vivir con los pies en la tierra y el alma en las estrellas, con el corazón firme en medio del cambio. Su espíritu, afinado por la prueba, se convierte en una fuerza que no necesita imponerse porque simplemente es.
Allí radica su poder, en esa presencia que no exige, en ese amor que no condiciona, en esa estabilidad que sostiene incluso a los que lo ignoraron. El universo, en su infinita danza, contempla a Tauro y comprende la lección que encarna. No hay creación sin paciencia, no hay crecimiento sin arraigo, no hay verdadera fuerza sin amor. Tauro se convierte en la encarnación de esas verdades eternas. Su camino, marcado por la perseverancia silenciosa, ilumina a los que se pierden en la urgencia. Es la voz callada que enseña que lo duradero no se logra por impulso, sino por presencia, que lo bello no se busca, se cultiva, y que lo eterno no se alcanza, se sostiene. Cuando nadie apoya a Tauro, el universo entero lo escucha respirar. En cada inhalación recoge la esencia del mundo, en cada exhalación devuelve estabilidad al caos. Es el latido profundo de la existencia recordando a los demás signos que el poder no siempre ruge, a veces simplemente permanece. Así, el toro se alza no como un héroe de batalla, sino como un guardián de la vida, un pilar del cosmos, una prueba de que incluso en el abandono, la tierra sigue viva, paciente, amorosa y eterna. En los espacios donde la soledad se vuelve paisaje y el silencio es la única respuesta que llega desde el horizonte, Tauro encuentra la oportunidad de escucharse con una profundidad que pocos signos pueden soportar. La falta de apoyo no es solo una ausencia de compañía, sino una especie de espejo cósmico en el que el toro se mira y se reconoce como parte indivisible del tejido universal. En esa introspección forzada, descubre que la estabilidad que busca fuera no puede encontrarse en la voz ajena ni en los gestos pasajeros del mundo, sino en el pulso sagrado que late bajo su piel, el mismo que mueve los mares, las estaciones y los astros. Cuando todo se derrumba, cuando las estructuras que parecían firmes se desmoronan, Tauro recuerda que él es la tierra misma hecha conciencia. En su interior habita la quietud de las montañas, la sabiduría del ciclo de las cosechas y la resiliencia de los bosques que renacen después del fuego. En su esencia hay una lección silenciosa: la permanencia no consiste en resistir por obstinación, sino en comprender el ritmo de la vida y alinearse con él. Así, en medio del vacío, aprende a respirar al compás del universo y a encontrar equilibrio incluso cuando el suelo parece temblar bajo sus pies. El dolor de la falta de apoyo despierta en Tauro una nueva forma de sensibilidad. Ya no busca el afecto como refugio, sino como expresión natural del amor que fluye a través de él. Al descubrir que la energía de Venus lo habita como un fuego suave e inextinguible, comprende que su misión no es recibir amor, sino encarnarlo. Aun cuando nadie lo acompaña, su sola existencia emana belleza. Es la flor que crece en la grieta, el perfume que llena la nada, la presencia que da forma a lo invisible. Desde esa conciencia, su valor no depende de la aprobación, sino de su capacidad de sostener el equilibrio entre el deseo y la serenidad. En los momentos en que se siente aislado, el toro comienza a comprender que la verdadera fortaleza no es la resistencia física ni la perseverancia obstinada, sino la conexión profunda con su propio centro. El centro de Tauro es el eje del mundo, el punto donde convergen la materia y el espíritu. Desde allí, el tiempo no lo apresura, las pérdidas no lo desvían y las heridas no lo detienen. Su poder radica en permanecer fiel a sí mismo, aun cuando las mareas de la vida lo arrastran hacia direcciones imprevistas. Esta fidelidad interior lo convierte en un símbolo de confianza y serenidad ante lo incierto, una roca viva en medio del torbellino. Cuando las pruebas arrecian, su vínculo con la naturaleza se vuelve su guía más pura. Cada amanecer le recuerda que incluso después de la noche más larga, la luz regresa. Cada semilla que germina le enseña que lo invisible trabaja sin descanso debajo de la superficie. Cada árbol que crece lentamente le muestra que el crecimiento verdadero no necesita prisa ni validación. En ese diálogo silencioso con la vida, Tauro entiende que el universo no exige velocidad, sino presencia. La lentitud se convierte en su aliada, la paciencia en su maestra, la constancia en su destino. La falta de apoyo externo también despierta su maestría sobre la materia. Tauro comprende que el mundo tangible es una extensión de su energía, que puede transformar la realidad con sus manos, con su perseverancia y con su visión. En el trabajo silencioso encuentra propósito, en el acto de crear encuentra consuelo. No necesita monumentos ni testigos, porque sabe que cada acción hecha con amor y precisión se inscribe en la memoria de la tierra. En su forma de construir, de ordenar, de cuidar lo que toca, se revela la divinidad de su naturaleza. Lo que para otros es rutina, para él es un acto de consagración. Cuando la soledad lo envuelve, Tauro empieza a percibir la dimensión espiritual del silencio. Descubre que el silencio no es vacío, sino el lenguaje de los dioses.
En ese espacio de aparente inmovilidad se comunican las fuerzas más sutiles del universo, y él aprende a interpretarlas no con la mente, sino con el corazón. Cada sensación, cada intuición, cada impulso interno se vuelve un mensaje del cosmos. Su intuición, que a menudo es silenciosa pero certera, se despierta con una claridad luminosa. Ya no duda, porque ha aprendido a confiar en la voz que brota desde la profundidad de su ser, esa voz que jamás lo engaña porque es la misma que guía las estrellas en su órbita. En su aislamiento, el toro también conoce la alquimia del dolor. Lo que antes le pesaba se transforma lentamente en comprensión. La decepción se convierte en discernimiento, la pérdida en madurez, la espera en sabiduría. Aprende que lo que duele no siempre destruye, sino que a menudo depura. Cada herida deja de ser un castigo y se convierte en un portal hacia la fortaleza interior. De esa alquimia silenciosa surge una luz cálida, una paz profunda que no depende de las circunstancias. Su espíritu ya no reacciona, responde, ya no teme, acepta, ya no busca, atrae. El universo observa ese proceso con respeto. En la danza zodiacal, cada signo tiene una misión, y la de Tauro es enseñar la nobleza de lo permanente. Su ejemplo recuerda a todos los seres que el poder no siempre resuena en el trueno, que la gloria puede manifestarse en la quietud. El toro es la voz de la estabilidad que da forma al caos, la energía que sostiene la estructura cuando todo parece ceder. No necesita imponerse porque su sola presencia es fundamento. En él habita el principio de la confianza, la certeza de que el tiempo es su aliado y no su enemigo. El aislamiento que una vez pareció castigo se revela como un viaje hacia la autoiluminación. Tauro emerge de ese proceso no endurecido, sino compasivo. Comprende que todos los seres tienen su ritmo, que cada alma florece en su estación, que la prisa solo aleja de lo esencial. Su paciencia se convierte en una forma de amor universal, en un don que calma y equilibra. Desde esa serenidad, enseña sin palabras, inspira sin buscarlo y construye sin romper. Es el maestro de la permanencia, aquel que demuestra que la fortaleza no se mide en gestos heroicos, sino en la continuidad del esfuerzo. Cuando finalmente el ciclo de soledad termina y la vida vuelve a rodearlo de voces, Tauro ya no es el mismo. Ha aprendido a distinguir entre lo que necesita y lo que simplemente distrae, entre lo que nutre y lo que agota. Su presencia se ha vuelto más profunda, más magnética. Ya no necesita que lo reconozcan, porque encarna el reconocimiento mismo. Donde antes buscaba seguridad fuera de sí, ahora la irradia. Su simple estar en el mundo es una afirmación de fe en la existencia, un recordatorio de que todo lo verdadero crece despacio y que toda grandeza nace en silencio. Así, cuando nadie apoya a Tauro, el universo se reordena alrededor de su calma. Él no lucha contra la adversidad, la transforma. No huye del vacío, lo convierte en cuna de creación. Su energía, enraizada en la Tierra pero guiada por Venus, enseña a los demás signos que el amor no es un deseo fugaz, sino una fuerza que sostiene la vida misma. Cada respiración suya es un himno a la constancia, cada paso un acto de fe en lo eterno. En su soledad, el toro no se apaga, se vuelve la llama que no vacila, la promesa de que la vida, incluso en su silencio más profundo, nunca deja de florecer. Cuando el mundo exterior deja de ofrecer señales y el destino parece suspender su curso, Tauro entra en una dimensión donde el tiempo adquiere otro significado. En ese espacio donde la prisa del resto del zodiaco se desvanece, el toro percibe el pulso profundo del universo, el latido sereno que sostiene la creación. Su conexión con la Tierra se hace más evidente, y su alma se fusiona con la materia que lo rodea. Allí, sin el ruido de las voces ajenas ni el respaldo de las manos conocidas, descubre que su fortaleza no nace del movimiento, sino del enraizamiento. Su permanencia es una oración silenciosa al cosmos, un acto de fe que trasciende lo visible. En ese estado de aislamiento, Tauro accede a la sabiduría de los ciclos naturales. Comprende que todo florecimiento exige una etapa de oscuridad, que toda semilla necesita el silencio de la tierra antes de emerger hacia la luz. Su espíritu, hecho de paciencia ancestral, se adapta a esa verdad con una aceptación que no es resignación, sino poder. La soledad deja de ser ausencia para convertirse en una cámara alquímica donde lo viejo se disuelve y lo nuevo se forma. Cada respiración del toro, cada pensamiento que no expresa, cada emoción que sostiene con dignidad es parte de una gestación interior que el universo acompaña con respeto. El dolor de no ser comprendido, la dureza de avanzar sin apoyo, despiertan en él una conexión con la energía primordial de la existencia. Esa energía es densa, inmóvil,
pero también fecunda. Tauro la canaliza sin darse cuenta, y a través de él el cosmos aprende el valor del ritmo constante. En su caminar pausado hay una lección sobre la eternidad, una afirmación de que la vida no se define por la rapidez del logro, sino por la profundidad del arraigo. Cada paso suyo deja huella en la realidad, porque no camina por impulso, sino por propósito. Esa firmeza invisible sostiene más mundos de los que imagina. En los momentos donde el desánimo amenaza con nublar su horizonte, el Toro encuentra refugio en lo tangible. Sabe que la materia no traiciona, que la tierra responde a quien la respeta. A través de sus sentidos restablece el vínculo con la existencia, el olor de la lluvia, el tacto de la piedra, el calor del sol sobre su piel. Estas sensaciones son sus guías espirituales, recordatorios de que lo divino habita también en lo físico. Su espiritualidad no se eleva huyendo del cuerpo, sino honrando su presencia en el mundo. En ese equilibrio entre lo celestial y lo material, Tauro revela la magia de Venus, la de convertir lo simple en sagrado y lo sagrado en cotidiano. La falta de apoyo exterior lo impulsa a desarrollar una independencia emocional que trasciende las expectativas humanas. Aprende a sostener su propio ánimo, a crear su propio refugio. Su soledad se vuelve disciplina, su disciplina se vuelve arte, y su arte se convierte en manifestación de lo eterno. Así como las montañas no necesitan testigos para existir, Tauro aprende a ser su propio universo, autosuficiente y pleno. En su silencio germina una sabiduría que no se enseña, se emana. Su presencia transforma los lugares que toca, porque su energía lleva consigo la estabilidad del origen. Cuando el caos externo amenaza con romperlo, su esencia taurina responde con un orden natural que ningún vendaval puede destruir. Dentro de él, la vida conserva su estructura. Su mente busca lo concreto, lo que puede construir, lo que puede sostener. Esa inclinación no es limitación, sino bendición, porque le permite ser el punto fijo en un mundo cambiante. Allí donde otros se pierden en dudas o ilusiones, él permanece centrado. Su claridad no proviene del razonamiento veloz, sino de la certeza profunda que le otorga su conexión con la realidad. De esa claridad nacen sus obras duraderas, sus vínculos fieles, su capacidad de crear estabilidad en medio de la incertidumbre. Tauro también guarda en su interior un poder sensorial que lo conecta con la armonía universal. No solo percibe la belleza, sino que la encarna. A través de la forma, del color, del sonido, del gusto y del tacto, interpreta el lenguaje del cosmos. Cuando el mundo lo abandona, él conversa con la creación. Los árboles le revelan su paciencia, las rocas su perseverancia, los ríos su constancia. En ese diálogo con lo natural encuentra la sabiduría que el ruido humano no puede ofrecer. La naturaleza lo acompaña como una aliada silenciosa, recordándole que nada verdaderamente sólido necesita ser comprendido para sostenerse. En las profundidades de su proceso, el Toro también enfrenta su sombra, el miedo a estancarse, la inseguridad que surge cuando no ve resultados inmediatos, la rigidez que aparece cuando el dolor lo desafía. Pero incluso esas sombras se vuelven aliadas, porque le enseñan a transformar la inercia en reposo, la duda en prudencia, la lentitud en precisión. Aprende que la quietud no siempre es bloqueo, a veces es preparación. Su evolución no ocurre a través del cambio brusco, sino del refinamiento constante, del lento pulido del alma que elimina el exceso y deja lo esencial. La soledad se convierte entonces en su maestra más profunda. Sin testigos, sin estímulos, sin certezas, descubre que la estabilidad verdadera solo puede construirse desde adentro. En ese proceso su relación con Venus se eleva a una frecuencia más alta. Ya no busca el placer como evasión, sino como afirmación de la vida. Cada sensación que experimenta, cada cosa que crea, cada instante de serenidad se convierte en una celebración del ser. Su amor por la materia se vuelve espiritual, su deseo de paz se transforma en compasión. En el silencio que antes dolía, ahora florece la gratitud. El universo contempla su metamorfosis y reconoce en Tauro una de sus fuerzas más antiguas. En la vastedad zodiacal, él representa la constancia que da sustento al movimiento, el eje que permite que todo gire sin desintegrarse. Su lección no es la del impulso ni la del cambio repentino, sino la del crecimiento orgánico, la del florecimiento que respeta el ritmo natural. Donde otros signos brillan en la acción o el pensamiento, Tauro brilla en la permanencia, en el arte de sostener lo que ama hasta que el tiempo lo convierte en legado. Cuando la rueda del destino sigue girando y el Toro vuelve a encontrarse con los demás, su energía ya no es la misma. Se ha convertido en un faro de serenidad,
en una presencia que calma sin hablar, en un ejemplo de equilibrio. Su fortaleza no necesita demostración, porque se siente en el aire que lo rodea. Su paciencia ha adquirido un poder magnético, su calma se ha vuelto guía. Comprende que el apoyo que un día le fue negado no era castigo, sino entrenamiento para que se convirtiera en fundamento. En el vasto escenario del cosmos, Tauro se alza como símbolo de la fe silenciosa, del amor que construye en lugar de reclamar, de la fortaleza que no busca ser admirada. Su épica no se libra en campos de batalla, sino en la profundidad del alma que persevera. Es la epopeya de quien sostiene el cielo cuando los demás descansan, de quien siembra aunque no vea la cosecha, de quien confía en el poder del tiempo porque sabe que el tiempo, al final, siempre cumple. Cuando nadie apoya a Tauro, la tierra misma lo abraza desde dentro y le susurra que toda soledad es semilla, que todo silencio es cuna, y que todo esfuerzo sostenido, tarde o temprano, se convierte en eternidad. En los rincones más hondos de la existencia, donde la soledad se convierte en espejo del alma y el eco del propio ser resuena sin interrupción, Tauro continúa su viaje silencioso. Allí no hay voces externas ni caminos trazados por otros, solo la vastedad interior que lo invita a escucharse. En esa escucha profunda se encuentra con su esencia más pura, con esa vibración que lo vincula con la primera respiración del cosmos. Comprende que su alma está hecha de la misma sustancia que el polvo de las estrellas, que su firmeza es reflejo de la estructura misma del universo, y que en su perseverancia habita la sabiduría de lo eterno. Cuando la falta de apoyo parece inmensa y el entorno deja de ofrecer certezas, Tauro despierta una fuerza que no es visible, pero que sostiene todo lo que existe. Su energía se despliega como un campo invisible que armoniza lo que lo rodea, que da forma a lo caótico, que estabiliza lo disperso. Mientras otros signos buscan en el movimiento su propósito, Tauro lo encuentra en el acto de permanecer. Su quietud no es inacción, sino presencia absoluta, un poder que emana desde el centro de su ser y se expande hacia todo lo que toca. Es la fuerza gravitacional del alma, la que atrae la estabilidad, la que da coherencia a lo que parecía fragmentado. En la vastedad de su silencio interior, el Toro entra en contacto con la memoria ancestral de la Tierra. Siente el pulso de los minerales que laten en las profundidades, percibe el ritmo sagrado de las estaciones, la cadencia de los ciclos que se repiten sin error. De esa conexión obtiene su sabiduría práctica, esa serenidad que no se altera ante la tormenta porque sabe que cada fenómeno tiene su propósito. Así entiende que la soledad que vive no es un castigo, sino una etapa de maduración, un llamado de la naturaleza a que se convierta en raíz antes de volver a florecer. A través de esa introspección prolongada, Tauro comienza a dominar una forma de poder que pocos comprenden, el poder de la permanencia. En un mundo que celebra lo fugaz, él encarna lo que permanece. Su paciencia es una forma de rebelión sagrada contra la prisa del vacío, y su constancia un acto heroico de confianza en el proceso de la vida. Mientras todo cambia, él sostiene la continuidad. Mientras el resto del zodiaco corre hacia el futuro, Tauro representa la presencia eterna de la hora. Su dominio del tiempo no es acelerar el destino, sino sincronizarse con él hasta volverse uno con el ritmo universal. El aislamiento, que en otros signos puede significar ruptura, en Tauro se convierte en forja. En su soledad se modela a sí mismo con la misma calma con la que el viento esculpe las piedras. Cada día de silencio refina su carácter, cada hora de espera lo acerca más a su centro. No busca imponerse sobre el mundo, sino comprenderlo desde dentro. Y en esa comprensión, su energía se transforma en una corriente sutil que eleva a todo lo que toca. Su presencia es restauradora, su simple existencia una afirmación de la armonía natural. La falta de apoyo le enseña el lenguaje del autocuidado y del respeto por el cuerpo, que para Tauro es templo y vehículo del espíritu. Aprende que la conexión con lo divino no se alcanza negando la materia, sino honrándola. En la quietud del aislamiento redescubre el poder de lo sensorial, el sabor, la textura, el calor del sol, el murmullo del agua. A través de los sentidos se reconcilia con el mundo, y esa reconciliación se vuelve sagrada. En su piel vibra la memoria del universo, en su respiración habita la sabiduría de las eras. Lo que parece simple en él es, en realidad, la expresión más pura de lo absoluto. Su relación con Venus, planeta del amor y la armonía, alcanza en la soledad una nueva dimensión. Ya no se trata solo del amor romántico o de la búsqueda de placer, sino del amor universal, de la armonía entre todas las cosas. Tauro comprende que el amor no es una emoción, sino una energía que sostiene la existencia. En su calma, en su capacidad de sostener sin exigir, encarna ese amor cósmico que da sin medida,
que crea sin esperar recompensa. Su silencio se vuelve un canal para que la belleza se manifieste en lo cotidiano. Donde otros ven rutina, él ve ritual; donde otros sienten vacío, él percibe plenitud. El desafío de no tener apoyo lo convierte en un creador de seguridad interior. Aprende que la confianza verdadera no proviene de las promesas externas, sino de la certeza que nace al reconocerse parte del tejido universal. No necesita que lo validen, porque ha comprendido que su valor proviene del simple hecho de existir. De esa comprensión surge una forma de paz invulnerable, una serenidad que no puede ser perturbada por el ruido del mundo. Su espíritu se vuelve inmóvil y vasto, como el cielo nocturno que observa las estrellas sin intentar poseerlas. En su proceso de transformación, Tauro desarrolla una relación con el tiempo que va más allá de la comprensión humana. Entiende que todo llega en su momento exacto y que el destino no se apura, se cultiva. Su paciencia es la sabiduría de quien conoce el misterio de los frutos; cada esfuerzo invisible germina en la oscuridad antes de manifestarse en la luz. Así, aprende a confiar en los procesos que no ve, en los movimientos silenciosos del universo que conspiran a su favor. Su fe no es una idea, es una experiencia tangible, tan real como el suelo que pisa. La falta de apoyo lo lleva también a descubrir el poder de la quietud frente al conflicto. Mientras otros reaccionan, él observa. Mientras otros luchan, él comprende. Su estabilidad interior lo convierte en un canal de calma, un punto de equilibrio en medio de las tensiones. En el mapa zodiacal, su energía es la que recuerda al resto que la fuerza no siempre grita, que el poder no siempre destruye, que la victoria puede lograrse sin guerra. Su serenidad es una espada invisible que corta el caos con la sola vibración de su presencia. Cuando el tiempo ha pasado y la soledad se disuelve, Tauro emerge de su proceso con una majestad silenciosa. No necesita proclamar su fortaleza porque se ha vuelto evidente en cada gesto, en cada palabra medida, en cada acción consciente. Su energía, antes centrada en la supervivencia, se transforma en poder creador. Lo que antes hacía por necesidad, ahora lo hace por amor. Lo que antes soportaba, ahora lo trasciende. Su espíritu se ha vuelto fértil como la tierra después de la lluvia, preparado para dar, nutrir y sostener. El universo, al contemplarlo, reconoce en él la expresión más pura del equilibrio cósmico. Su constancia no es solo una cualidad, es una ley natural hecha carne. Representa la estabilidad que hace posible la vida, la permanencia que permite el cambio, el silencio que guarda la música del todo. En su esencia está la promesa de que la fortaleza no nace del apoyo, sino de la raíz, de que la verdadera seguridad no está en lo externo, sino en la unión profunda con lo que nunca muere. Cuando nadie apoya a Tauro, el cosmos respira a través de él. Su espíritu se convierte en el eje del mundo invisible, en el sostén de la continuidad universal. Su lección es eterna, que incluso cuando todo parece detenerse, la vida sigue latiendo bajo la superficie, esperando el instante justo para renacer. Y en ese latido silencioso, en esa calma que sostiene al universo entero, Tauro se revela como el guardián del tiempo, el héroe sin ruido, el corazón inmutable de la creación.